Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, creciendo en sus corazones el deseo de su venida, y esté siempre con ustedes. Sí, Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. Dios nos sigue anunciando que su Hijo está por nacer y volverá a venir. Y necesita de profetas como Juan Bautista para que comuniquen al pueblo de Dios cómo prepararse enderezando los senderos de su vida. Encendemos esta segunda luz del Adviento. Quien guste acercarse con su corona puede hacerlo de este lado para encender esta luz. Oremos. Padre bueno, gracias por la constante invitación a estar en vela, empeñándonos en preparar el camino del Señor que ya llega. Que como Juan Bautista, renovemos nuestro entusiasmo para comunicar con valentía la luz del mundo con que nos has iluminado en el bautismo y ayudar a que el mundo no camine en tinieblas. Y como signo de esta gozosa espera, encenderemos el segundo sitio. Por nuestra desobediencia entró el dolor en el mundo, mas tú cargando con ella, rescatas a la humanidad. Ven, Señor, de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza, ven, Señor, de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Invoquemos la misericordia de Dios. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Por el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a mi Dios que ya terminó el tiempo de su servidumbre, que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: prepara
prepárame una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se levante, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, asentará su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el adviento del día del Señor.
cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los fundamentos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habita la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los haya en paz con él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz que clame en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita constantemente a prepararle el camino, pero en forma distinta. Antes de que Cristo viniera al mundo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, la descendencia de Abraham, fue llamada a preparar el camino al Salvador. Preparar el camino para que todos los pueblos conocieran la bendición de Dios, la salvación del Señor. Los pueblos estaban sumidos en odio y en violencia. Había conflictos
constantes, hambres, enfermedades. Podríamos decir, bueno, es que el ser humano no había logrado un nivel de desarrollo para poder combatirlas, pero también es cierto que el ser humano no había logrado convivir de tal manera que pudiera poner en común sus conocimientos, pudiera asociarse en paz, en justicia, en entendimiento y pudieran avanzar. El pecado nos desune, el pecado nos dispersa. Esa desunión y esa dispersión nos hace ser egoístas, nos hace ser injustos, nos hace ser opresores. Y el mundo estaba sumido en esa opresión y esa injusticia. Había gobernantes que oprimían, sometían totalmente a los pueblos, incluso se les llegaba a ver como la reencarnación de Dios, de la divinidad, la manifestación de los dioses. Era un mundo mucho más conflictivo, más difícil. No solo por las limitaciones debidas a no alcanzar un progreso muy alto o un desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino también esta falta de comunión, esta falta de unidad y sobre todo ese verse distintos y querer a veces pisotearse unos a otros. En este ambiente la gente que buscaba la verdad, la gente que buscaba la justicia, encontraba dificultad. Y el pueblo judío, elegido de Dios, a quien se le había revelado la palabra de Dios, el plan de Dios para el hombre, encontraba también dificultad. Nunca fue una nación muy grande y muy poderosa como Egipto, o como Siria, o como Macedonia en su momento, como Babilonia, como Persia, finalmente como Roma, ¿no? Siempre fue un pueblo no muy grande, porque ellos estaban convencidos de que la palabra de Dios debía de reinar, no territorialmente, aunque algunos así lo pensaban, sino sobre todo en los corazones de los hombres, y que reinando la palabra de Dios, subordinándonos a esa palabra, podríamos alcanzar un mayor entendimiento, una mayor fraternidad. Y aún así no todos los judíos estaban convencidos de ese camino. Pero bueno, quienes lo buscaban iban siendo guiados por los profetas, como el profeta Isaías, que creó toda una escuela de interpretación de la palabra de Dios, de los acontecimientos mediante los cuales Dios iba salvando y haciendo prevalecer a su pueblo por encima de invasiones, de destierros. Este profeta creó una escuela al cual llamamos libro del profeta Isaías. Pero son 3 etapas distintas las que encontramos ahí. Una de las más importantes es la etapa del destierro. Estos intérpretes de la ley en el destierro invitan al pueblo a la esperanza, invitan al pueblo al consuelo, invitan al pueblo a no decaer en momentos de dificultad, porque el Señor va a venir y el Señor va a dar un camino nuevo y el Señor nos va a enseñar a convivir y a vencer el pecado. No fue fácil para Israel. Algunos, después de algunos destierros, se quedaron en otra parte, no regresaron a su tierra. En parte también algunos convencidos porque el reino de Dios no viene solo territorialmente, sino que viene sobre todo cuando abrimos el corazón a su palabra y dejamos que su palabra nos lleve como pastor a su rebaño. Solo entonces. Juan el Bautista anuncia esa presencia de Dios. Juan el Bautista es de esta línea, vamos a decirlo así, espiritual. Anuncia un reino de Dios que no va a ser territorial. Es un reino de Dios que se instaura en los corazones de las personas
que reconocen en que se han alejado de Dios, que reconocen en que no han escuchado la palabra de Dios. Fíjense que no hablamos de reconocer que no confiamos en Dios, es muy distinto. Esto es más que confiar en Dios, es escuchar su palabra, es estar atentos a qué nos dice, a qué quiere de nosotros, como nos enseñó Cristo, buscar su voluntad. No es nada más creer en Él. El pueblo judío fue invitado a ir más allá de la creencia y a transformar aquellas tradiciones y costumbres que le venían por su descendencia, por otros pueblos, por el ambiente cultural donde estaban, a transformarlos en expresiones de escucha de la palabra de Dios, de atención a la palabra. Juan el Bautista es un ejemplo de alguien que escucha la palabra. Él no nada más cree en Dios, él no nada más confía en Dios, él no nada más se acoge a Dios o le pide a Dios, no, lo escucha y lo escucha de tal manera que descubre que Él ya viene, que Él ya va a estar presente y se convierte en el portavoz de la esperanza de Israel en el reino del Mesías que Dios ha prometido. Una vez que viene Cristo, que se manifiesta, ese reino comienza a estar presente en todos aquellos que se vuelven a Él, que le abren su corazón a Él, que vuelven su vida a Él, que quieren caminar por donde Él los dice, que lo acogen como pastor, que se incorporan a sus discípulos como miembros de un rebaño para seguir la voz del pastor, como las ovejas oyen la voz del pastor y nada más la voz del pastor. Y Cristo funda la iglesia como portavoz de esa esperanza. Porque Cristo no vino solo a instaurar un reino, vino a iniciar un proceso para llegar al reino definitivo que será eterno. No es un reino de este mundo. Muchas tribulaciones nos pueden aquejar en el camino, sin duda, y Jesús lo anunció y lo escuchamos. Al final del tiempo ordinario vendrán hambres, vendrán guerras, vendrán enfermedades, vendrán epidemias. Pero estén atentos, no se dejen engañar, todavía no es el fin. El Señor vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, como confesamos en el credo. ¿Qué significa eso? Pues para muchos pareciera que es el fin. Oímos que el número de muertos por la pandemia aumenta, que el número de contagiados es altísimo. A veces nos cuesta trabajo tomar conciencia porque yo creo que nos han mal acostumbrado a que a veces las cosas se dicen y no son del todo ciertas, entonces piensan. Y por otro lado, pues nos hemos mal acostumbrado a no reflexionar, a no informarnos, a no ir al dato tal cual, a estar esperando que alguien nos diga, que alguien nos informe. Y luego, estamos esperanzados a que venga una vacuna. La vacuna sin duda vendrá, pero no va a alcanzar para todos. Es más, no va a alcanzar para la mayoría. La primera remesa tendremos que esperar y esperar. Y todavía no sabemos los resultados totales. Muchos experimentan desesperación, estrés, inconformidad con la situación que estamos viviendo. Otros a lo mejor dicen, bueno, pues si la vida se va a acabar, pues vamos disfrutándola de una vez, al cabo se va a acabar. ¿Qué tiene? Pero tanto una cosa como la otra destruye nuestro ánimo, nos descompone la vida. Es tiempo para renacer en la esperanza de que el Señor siempre tiene una solución para todo y que un día esto se acabará. Por eso nos dice San Pedro,
paciente con ustedes. Uno diría, bueno, que no más bien tenemos que ser pacientes con Dios con esto que nos está pasando. Pero Pedro da la razón. Él quiere que todos los hombres se salven. Él no quiere venir a juzgar a vivos y muertos y a encontrarse con pecadores que se resisten a su juicio, a su autoridad y a su presencia. Él no quiere condenar a nadie. Porque Él envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Si nosotros no creemos, no escuchamos en la palabra del Hijo único de Dios, podemos confundirnos. Y de hecho vivimos en un mundo confundido. No se trata de religión, Podemos ser muy religiosos y estar muy confundidos. Podemos ser muy devotos y estar muy confundidos. Y no tomar las acciones apropiadas y acertadas para seguir desarrollándonos y progresando como hijos de Dios. La situación que vivimos cuando tenemos nuestra esperanza puesta en el bienestar, en la comodidad, en el progreso y desarrollo de este mundo, sin duda, nos va a desesperar, nos va a poner de malas. Cuando tenemos nuestra esperanza puesta en nuestra familia, nos va a desesperar. ¿Cuántas veces como padres de familia hemos ido mal acostumbrando a los hijos que la solución está en la familia? Que la solución está en la casa, que la solución está estar unidos. Esto es bueno, claro, no es malo, pero no es la solución. Que la solución está en soportarnos y llevarnos bien y que no se vea el malestar y que todos estemos tranquilos, unidos, ayudándonos, apoyándonos. Aunque muchas veces, en algunas ocasiones, en el fondo, pues muchos se apoyan en pocos entre los familiares y parientes. Pero no está ahí la solución. Todo eso es bueno, pero no está ahí la solución. La ciencia es buena, pero ya vimos que no está ahí la solución. La tecnología es buena, pero también se puede usar mal. La solución es cambiar el corazón y solo Dios puede cambiar el corazón y Dios ya comenzó a cambiar el corazón. Desde el momento en que se hace carne y se manifestó entre nosotros como Señor y Salvador. Pero necesitamos aprender a que el Señor reine en nosotros y nos halle irreprochables, dispuestos. No estar unidos unos con otros, ¿verdad? Uniditos entre los familiares, entre los parientes, entre los que venimos de la misma sangre. No. Tenemos que dejar que Dios reine entre nosotros, pero en nuestro corazón. No la mamá, no el papá, no el abuelo, no la abuela. Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? A través de Jesús, por Jesucristo, en Jesucristo. ¿Cómo? Siguiendo los ejemplos de quienes han sido discípulos insignes del Evangelio. ¿Cómo? Permaneciendo en comunión como iglesia y expresando esta comunión de alguna manera, aunque sea viniendo uno de cada familia, si se puede. Porque también la iglesia es un signo importante de vida sobrenatural, así como el supermercado y el mercado es signo de que hay vida, porque comemos, pues hay vida, necesitamos comer, es signo de que se produce, es signo de que se consume y por lo tanto pues hay vida, ¿verdad? Así como el banco es signo de que hay vida económica, administración, de que hay bienes que administrar. Pues también la iglesia debe ser signo de que hay vida espiritual y necesitamos de este alimento.
de que necesitamos administrar nuestros valores y principios al saber aplicarlos. De eso se trata. La iglesia no es nada más para venir a rezar y manifestar los sentimientos religiosos y expresarlos. Y no me refiero al edificio, me refiero a la comunidad cristiana. No, la iglesia es para escuchar la palabra, adecuarla, entenderla. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Y renacer en la esperanza constantemente de que lo que pasa en el mundo no es el fin. No puede, no debe, no tiene por qué acabar con nosotros, porque Dios está con nosotros. Y es importante que lo expresemos y seamos signo de ello. Por eso me he atrevido a decir y me atrevo a decir hoy: si los bancos no se cierran, si los mercados no se cierran, la iglesia no tiene por qué cerrarse. Y haríamos mal en ir a uno y en ir a otro y en aceptar que esto se acabe. No solo de pan vive el hombre. Y si tenemos esperanza de que Cristo es nuestra salvación y de que su salvación nos la administra por medio de la iglesia y a través de los sacramentos, no podemos dejar de alimentarnos de este pan que es Cristo. No podemos dejar de administrar sus bendiciones, su gracia, de vivir y buscar y poner en común el esfuerzo por vivir el Evangelio. ¿Lo tenemos que hacer con medida? Sí. ¿Lo tenemos que hacer con distancia? Por supuesto. ¿Lo tenemos que hacer con medidas higiénicas? También. Y nos estamos esforzando porque las haya. Que a algunos les disguste, bueno, ni modo. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, pero no dejarlo. Eso sí, porque el Señor es nuestra esperanza y Él volverá a venir y tenemos que prepararnos para cuando venga. Y no porque estemos enfermos, en pandemia, amenazados en nuestra salud, parados en nuestro comercio, porque no podamos convivir todos juntos como lo hemos hecho en otras ocasiones, los familiares, los parientes. No por eso debe de caer nuestra esperanza, no por eso debemos dejar de esforzarnos por asemejarnos a Cristo. Como dice San Pedro, para que nos halle irreprochables. Esto no se puede acabar, no puede ser el fin de la humanidad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y todavía faltan muchos que compartan el reino de Dios y que conozcan el mensaje de la salvación. No nos hagamos oídos sordos, el Señor volverá a venir. ¿Cuándo? Él dijo: ni el Hijo del Hombre, solo el Padre lo sabe. Pero ya vino una vez para prepararnos, para decirnos cómo se vive, cómo se prepara uno para ese reino, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Ya nos dijo el camino para sobrellevar cuanto dolor, sufrimiento y tribulación tengamos. No se trata de pare de sufrir, ¿verdad? Una gran ilusión que en este momento creo que no es muy exitosa. No, se trata de saber que Dios va con nosotros. Como el capitán de un barco, que cuando pasa tormentas es el último en abandonar el barco porque está viendo por todos y cada uno de los que van allí. Como el pastor, que no deja de alimentar a sus ovejas con su palabra, con el Evangelio que nos da principios de convivencia, pero también nos hace vivir en la paz y en la paciencia lo que tengamos que sufrir. Para no sentir esa desesperación que muchas veces hace que muchos estén buscando dónde salir, con quién estar, cómo reunirse, muchos incluso sin interesarles el mal que pudiera haber contagiados. Yo no dudo que haya quien diga: pues la vida se va a acabar, a mí qué me importa si me contagio, pues ya que se acabe.
Y otros tal vez dicen, bueno, tenemos dinero, hay que buscar la tecnología, hay que buscar en nuestra posición, podemos tener muchas oportunidades de sobrevivir, pero eso no es la solución. El reino de Dios es un reino también de salud, salud que se logra en la paz, en la convivencia sana, en compartir conocimientos, esfuerzos, sin afán desmedido de lucro o de sobresalir por encima de nosotros. Y esas actitudes se fundan en Cristo. En la paciencia para llevar sobre enfermedades y sufrimientos y encontrar que el Señor no nos deja, que Él compartió en la cruz con nosotros las limitaciones y el dolor de nuestra vida material y física, para que veamos que el Padre no deja a nadie. Él quiere que todos nos salvemos. La invitación en este tiempo de Adviento, pues, es escuchar con más atención la palabra de Dios y esforzarnos por vivir según el Evangelio, por vivir como hermanos, por vivir pensando en aquellos que tienen más necesidad. Y miren que ahora hay muchos más. ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos no quedan por ahí en estos tiempos? ¿Cuántas personas desconsoladas? Y si tú estás bien y puedes hacer algo por ellos, pues búscanos en el internet, en Facebook, el teléfono, en vez de que te sirva para estar buscando chismes y sintiéndote importante y centrándote en ti mismo. No, hombre, úsalo para consolar, para enviar mensajes de apoyo, de ánimo. Miren, yo mismo me he metido para sufrir con las misas y no creen que no me ha costado trabajo ver cómo hacerle para usar estos instrumentos digitales, ¿no? Y llegar con un mensaje de esperanza. Bueno, también cada uno puede buscar la manera de llegar a alguien que lo necesite, de seguir comunicándonos, no solo con los familiares, no solo con los de la casa. El Señor vendrá y premiará a quienes se hayan esforzado por vivir como Él, a quienes hayan buscado la manera de acercarse a los hermanos y construir un mundo más justo en la paz. Y por supuesto también significa eso, vigilar que los valores que estamos buscando, que el Evangelio nos inspira, que las bienaventuranzas, los mandamientos de Dios, las conductas misericordiosas influyan en la sociedad y rijan en la sociedad. Entonces también tenemos que estar atentos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en nuestra nación? No podemos dejarle todo a uno. Que por cierto, el Ejecutivo ya nos dijo que la autoridad del gobierno somos todos. Bueno, ok. Nos está invitando a tomar conciencia que estemos atentos. ¿Qué se hace en la vida pública? ¿Qué se hace en el gobierno? ¿Cómo nos está ayudando o no ayudando a vivir el Evangelio? Los medios digitales nos ayudan a estar al tanto. Y orar por ellos, orar por nuestro presidente, orar por nuestros gobernadores, orar por nuestros alcaldes, orar por los funcionarios que colaboran con ellos para que tengan la luz de Dios, para que su corazón no se resista a la palabra. Y vivir nosotros esa palabra, para que el esfuerzo de vivirla los impulse también a ellos a descubrir las verdades que allí están contenidas y que nos llevan a una vida más saludable, más feliz, en un ambiente que nos permita buscar la santidad con mayor disponibilidad y libertad. El Señor nos consuela, nos sigue consolando. El Señor ya vino una vez, pero quiere llevarnos a todos a su gloria y que probemos desde ahora lo que nos espera, esforzándonos por vivir su palabra.
tengamos que esperar en el resto del año, en el resto de nuestros años y en el resto de nuestra existencia. Tenemos que vivir en la esperanza. Pero ciertamente este tiempo nos invita a no desesperar, a tomarnos de Dios y a tener mucho cuidado de no pretender que las soluciones necesarias del orden que ustedes quieran, que podamos tener a la mano, que podamos buscar nosotros mismos. Tener mucho cuidado de no fincar nuestra esperanza en que esa es la solución. Cuidado, porque no lo es. Son situaciones necesarias, pero solo Cristo es la solución. La familia no nos va a perdonar los pecados, ¿verdad? La familia no nos va a dar fortaleza en la debilidad. La familia no se va a meter en nuestro cuerpo para sobrellevar el dolor de la enfermedad. La familia no puede darnos la paz que necesitamos y que nos está quitando no solamente los parientes, sino la sociedad en que vivimos por la situación que está viviendo. Busquemos al Señor. Preparemos sus caminos. El camino es largo, no es nada más de una generación, pero si nosotros contribuimos a que las generaciones que vienen mantengan la esperanza, el mundo se acercará cada día más al cielo y el cielo estará más pronto de manifestarse en el mundo con la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creerá, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, Dios nuestro Señor ha venido por primera vez para que los pueblos vayamos hacia Él, para que nos apaciente y lo sigamos por el camino que lleva a la vida eterna que nos ha prometido. En la esperanza de que el Señor cumplirá sus promesas, pidámosle que nos ayude a perseverar en su camino. Ven, Señor, y danos tu salvación. Ven, Señor, y danos tu salvación. Para que la Iglesia goce de la sabiduría del Espíritu Santo, para realizar su misión de mensajera de la alegría del Evangelio en las nuevas realidades que se presentan hoy en nuestro mundo. Oremos. Ven, Señor, y danos tu salvación. Para que se muevan a las naciones a buscar la paz, a sus gobernantes a buscar la justicia, y a los pueblos les conceda saber administrar sus recursos de tal forma que sus miembros
los más necesitados se desarrollen y progresen. Oremos. Ven, Señor, y danos tu salvación. Para todos los que padecen enfermedades, pidamos la salud y la sabiduría para los científicos, los médicos, las enfermeras y el personal hospitalario, de manera que puedan proporcionarles la atención que necesitan los enfermos para sanar. Oremos. Ven, Señor, y danos tu salvación. Para que bendiga a todos los que atienden a los enfermos, les dé alivio en sus fatigas, fortalezas en los retos que significa su servicio al prójimo, y cuenten con la comprensión y apoyo de su familia. Oremos. Ven, Señor, y danos tu salvación. Para que Dios conduzca a nuestra sociedad por sendas donde encuentren las formas de organización necesarias para cubrir las necesidades de los que carecen de techo, protección, sustento, trabajo y educación. Oremos. Ven, Señor, y danos tu salvación. Para todos nosotros, pidamos el don de la conversión constante, para que por el amor de nuestros semejantes, el Señor nos encuentre en paz con Él, el día de su venida gloriosa. Oremos. Ven, Señor, y danos tu salvación. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, atendiendo nuestras plegarias, para que se fortalezca nuestra esperanza, en que vendrás un día a manifestar la plenitud de tu gloria, por Jesucristo nuestro